familia, nos alegra mucho que puedan conectarse a esta transmisión, que podamos celebrar juntos el Día del Señor. Un saludo muy especial a todos ustedes en casa. Y para iniciar, quisiera que recordáramos lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 8 en adelante. Dice: el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Si hay una certeza que nosotros podemos tener como hijos de Dios, aquellos que hemos puesto nuestra fe y confianza en Cristo, como dice este texto, si hay algo en lo que podemos estar seguros es que hemos visto el amor de Dios para con nosotros. Aún en momentos de dificultades y de aflicción podemos recordar que hemos conocido la mayor manifestación del amor de Dios, en que nos ha amado en Cristo Jesús, que dio su vida por nosotros. Y de eso quiero invitarles a que cantemos en esta mañana. Grande amor, no existe nada bajo el sol que se compare a ti, Señor. ¿Quién te puede comprender? Amor que bajó desde el cielo, mi alma Él vino a salvar. En esto conocemos el amor, que dio su vida por nosotros, su libre gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, su libre gracia que nos alcanzó. Él dio su vida
familia, vamos a pasar al tiempo de la predicación. Hemos estado compartiendo una serie en el libro de Habacuc y estamos llegando al final de esta serie. Hoy vamos a estar en el capítulo 3 del libro de Habacuc. Vamos a ver este capítulo completo y vamos a finalizar lo que tiene Dios para decirnos a nosotros en este precioso libro que hemos estado mirando. Y para ello quisiera que me acompañaran a orar. Vamos a orar. Señor, tú eres bueno. Y es un privilegio reunirnos en torno a tu palabra, el recibir de ella consuelo, fortaleza, ánimo, pero también, Señor, vernos allí confrontados y ver cómo tú obras en transformarnos por medio de ella. Es la espada del Espíritu, ella discierne en nuestros pensamientos, nuestros corazones, y es un instrumento precioso para ser cada vez más transformados y conformados a la imagen de tu Hijo. Bendice nuestro tiempo juntos en esta mañana, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Como saben, hemos estado entonces en el libro de Habacuc y si recuerdan, este libro se trata de una conversación que Habacuc tiene con Dios. Que Habacuc ve la situación del pueblo y solo ve maldad, solo ve injusticia, y él le ora al Señor y le dice: Señor, ¿hasta cuándo tu pueblo va a estar en esta situación? Habacuc de repente pensaba y sentía que Dios estaba en silencio, pero Dios le responde. Sin embargo, la respuesta que escucha no era la que estaba esperando, porque Dios lo que le dice es que va a levantar a los babilonios, a los caldeos, para que conquisten el pueblo de Judá, y entonces sean llevados cautivos, y los va a utilizar como instrumento de su disciplina para traer a su pueblo así. Habacuc, al escuchar esa respuesta, queda también asombrado, perplejo, y le dice: pero Señor, ¿cómo vas a usar tú a ese pueblo malvado, un pueblo que es peor que nosotros? Y de repente Dios le responde una vez más a Habacuc y le dice lo que aparece en este texto de Habacuc 2:4: el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por la fe vivirá. Y empieza a describir todo lo que le va a pasar en un futuro a ese pueblo. Básicamente Dios diciéndole a Habacuc: sí, mira, yo puedo utilizar esa maldad para mis propósitos, pero esa maldad no va a quedar impune. O sea, Dios le había dicho a Habacuc que iba a usar algo malvado para despertar a su pueblo y para traer a su pueblo a él. Y lo que tenemos ante nosotros entonces es Dios diciéndole a Habacuc: cualquiera que sea la situación que yo use para mis propósitos, al final el mal no triunfará. El mal no triunfará. Todo lo que ha sido roto un día será restaurado. Como vimos el domingo pasado, la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Y lo que tenemos aquí en el capítulo 3 es la respuesta o cómo Habacuc responde ante lo que Dios le ha dicho. Lo que tenemos es una oración que a la vez es un cántico, como vamos a ver en un momento. Ya ahora Habacuc está maravillado, sin más preguntas. Ahora simplemente le he llevado a adorar al Señor. Eso nos recuerda que nuestra respuesta a la grandeza de Dios, e incluso en medio de situaciones que nos dejan perplejos, debe ser ubicar nuestras mentes y nuestros corazones en el carácter de Dios y responder como Habacuc con cánticos. Con cánticos. Los cristianos cantamos, especialmente en el sufrimiento. En un sentido, eso sintoniza nuestros corazones a las verdades gloriosas que necesitamos recordarnos en los momentos difíciles, en los momentos de aflicción. Es interesante ver que la noche en que el Señor Jesús iba a ser entregado, cuando estaban en el aposento alto, Jesús y sus discípulos, los evangelios dicen que después que hubieron comido, cantaron el himno. El Señor sabía hacia dónde se dirigía y Él cantó con sus amigos mientras iba hacia su arresto y hacia su crucifixión. Aquellas palabras que aparecen en los salmos de ascenso gradual, en el Salmo 118 en adelante, o sea, nosotros podemos imaginar a nuestro Señor hablando, cantando allí acerca de cómo su Padre iba a guardarlo aún en medio de la muerte y resucitaría con poder, como muchos de esos salmos implican. También tenemos el ejemplo de Pablo y Silas en la cárcel de Filipos, que cuando los encierran, ustedes pueden imaginarse esa situación: Pablo y Silas apresados por predicar el evangelio, colocados al final, dice que les colocaron las manos y los pies en el cepo, no podían moverse,
y lo que ellos hicieron fue cantar himnos al Señor. En un sentido, entonces, Habacuc ha escuchado de la respuesta de Dios, ha escuchado de cómo Él va a usar a este pueblo malvado, pero que va a castigar a ese pueblo y va a usarlo para al pueblo de Dios, atraerlo hacia sí. Y ahora Habacuc levanta este cántico, está maravillado. Vamos a ver entonces el contenido de esa oración que hace Habacuc en nuestro texto. Empezando el capítulo 3, versículo 1, dice: oración del profeta Habacuc en tono de Sigionot. Ahora, la palabra Sigionot significa literalmente vehemencia o intensidad. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es una respuesta de Habacuc que derrama su corazón en oración. Y ese fue el tono de la oración. ¿Sí? Una oración llena de emociones que salió de lo más profundo del corazón de Habacuc. Por eso algunos autores definen la oración como el derramar el alma delante de Dios. Y entonces es lo que tenemos aquí, una oración que Habacuc hace en respuesta, una oración vehemente, intensa, cargada de emociones delante del Señor en respuesta a lo que está sucediendo. Y vamos a ver el contenido de esa oración. Versículo 2. Oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años. En medio de los años, dala a conocer. En la ira, acuérdate de tener compasión. Algunos dicen que este versículo 2 es como el coro de toda esta canción y que muestra de qué se tratan las siguientes estrofas separadas por esa palabra Selah. Usted lo puede ver ahí en sus Biblias. Pero ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que ora Habacuc aquí? Oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. Ahora, ¿dónde había oído Habacuc lo que se decía del Señor? Por supuesto, en la escritura, las veces que iba al templo y el mismo Dios hablándole, por supuesto, a su vida como profeta del Señor. ¿Y qué era lo que Habacuc había oído? Le dice, he oído lo que se dice de ti y temí. Lo que el resto de este capítulo nos muestra, hermanos, es que esta oración está llena de imágenes que recuerdan lo que pasó en el Éxodo. Llena de imágenes y está saturada de la Biblia en realidad esta oración, con cosas que el Antiguo Testamento presenta en diferentes lugares. Se trata de Dios trayendo juicio a sus enemigos y salvación a su pueblo. ¿Y qué es lo que le dice el Señor a Habacuc? Señor, aviva tu obra en medio de los años. En medio de los años, dala a conocer. ¿A qué obra se refiere allí Habacuc en esta oración? Bueno, en Habacuc capítulo 1, versículo 5, se nos dice lo siguiente que Dios le dijo a Habacuc. Mirad entre las naciones, observad, asombraos, admiraos, porque haré una obra en vuestros días que no creeríais si se os contara. Ya Dios le había dicho a Habacuc, yo voy a hacer una obra que si se las dijeran no me van a creer. Y luego le explica que esa obra va a ser, que va a utilizar a este pueblo malvado para atraer a su pueblo, el pueblo del pacto, hacia él. Esa es la obra que Dios le dijo a Habacuc que va a hacer. Y entonces Habacuc le está en esa oración diciéndole al Señor, Señor, aviva tu obra. Haz lo que tengas que hacer para acercar a tu pueblo delante de ti. Haz lo que tengas que hacer. Eso es tremendo. ¿Sí? Haz, Señor, lo que tengas que hacer. Aviva tu obra. ¿Qué es lo que está pidiendo? Señor, básicamente Habacuc pregunta, Señor, ¿eso es lo que tú has dicho que vas a hacer? Hazlo. Haz lo que dijiste que vas a hacer para levantar a tu pueblo, para avivarlo. Pero, ¿cómo termina ese versículo? No solamente dice, aviva tu obra en medio de los años, sino que dice, pero en la ira, acuérdate de tener compasión. Como dice la Reina Valera 60, en la ira, acuérdate de la misericordia. Haz lo que dijiste que vas a hacer, Señor, que vas a levantar a tu pueblo, que lo vas a avivar por medio de este juicio que vas a traer sobre ellos, pero en la ira, acuérdate de la misericordia. Allí Habacuc, hermanos, él no apela al carácter del pueblo, él no dice, Señor, pero este pueblo es bueno, no. Él sabía que el pueblo había hecho lo malo y sabía que ciertamente merecían esa disciplina que iban a recibir de parte de Dios. Es lo que Habacuc ha escuchado. Le dice, sí, Señor, haz lo que vas a hacer para transformar a tu pueblo, pero en la ira, acuérdate
de la misericordia. Él apela al carácter de Dios en su oración, algo que nosotros debemos hacer. Recordarle que Él es bueno, pero no por nuestros méritos, sino por su bondad, porque Él es amplio para perdonar, grande en misericordia, lento para la ira. Es lo que dice la Escritura. Como dice Isaías 54:8, en un acceso de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice el Señor, tu Redentor. Así que Habacuc empieza esta oración vehemente diciéndole: Señor, aviva tu obra, haz lo que vas a hacer para que tu pueblo se despierte, para que tu pueblo se arrepienta, que vas a usar a los caldeos, hazlo, Señor, pero en tu ira acuérdate de tener compasión, como es tu carácter bondadoso. Luego pasamos a lo que sería como la primera estrofa de esta oración, de este cántico. Y aquí tenemos a Habacuc contando de las obras del Señor. En el versículo 3 dice: Dios viene de Temán y el santo del monte Parán. Su esplendor cubre los cielos y de su alabanza está llena la tierra. ¿Qué es esto que está diciendo Habacuc? ¿Cómo así que Dios viene de Temán y el santo del monte de Parán? Mire lo que dice Deuteronomio 33, del 2 al 3. Dijo: el Señor vino del Sinaí y les esclareció desde Seir, resplandeció desde el monte Parán. Ahí tenemos otra vez mención al monte Parán. Y vino de medio de 10 millares de santos, a su diestra había fulgor centellante para ellos. En verdad, Él ama al pueblo. Todos tus santos están en tu mano y siguen en tus pasos, todos reciben de tus palabras. De manera que aquí Habacuc está trayendo a memoria aquello que el Señor había hecho en los tiempos en que liberó al pueblo de la esclavitud en Egipto. Y en muchos otros pasajes se retrata a Dios como viniendo del sur, ¿sí? Es lo que dice allí, que viene de Temán, que viene del monte de Parán, como viniendo de la tierra de los edomitas, del pueblo de donde es ese Temán, a rescatar, a salvar al pueblo. Entonces es una imagen de Dios, ¿sí? Viniendo en rescate de su pueblo, tal como lo hizo en el Éxodo. En amor, Dios salva a su pueblo, y Habacuc recuerda estas cosas con la esperanza de que Dios pueda hacerlo otra vez. Habacuc recuerda y piensa en aquellas grandes y maravillosas cosas que Dios hizo en el pasado con su pueblo, y que aún en medio de esta situación Él lo puede volver a hacer. Y así lo recuerda a su pueblo, como el creador, como el que pelea por ellos, como Jehová, varón de guerra, como dice allá en el cántico de María, luego de que ellos atraviesan el Mar Rojo, como aquel que utiliza aún las fuerzas de la naturaleza como sus ejércitos. Mire cómo continúa diciendo la oración de Habacuc en el versículo 4. Su resplandor es como la luz, tiene rayos que salen de su mano y allí se oculta su poder. Delante de él va la pestilencia y la plaga sigue sus pasos. Se detuvo e hizo temblar la tierra, miró e hizo estremecerse a las naciones. Sí, se desmoronaron los montes perpetuos, se hundieron las colinas antiguas, sus caminos son eternos. Bajo aflicción vi las tiendas de Cusán, temblaban las tiendas de la tierra de Madián. Se mire cómo Habacuc muestra que el Señor va a venir en rescate de ellos, ¿sí? Que va en toda su gloria con resplandor, que rayos salen de su mano, que delante de él, que hablábamos hace un momento, va la pestilencia y la plaga. Cómo el Señor utiliza, ¿sí? de su creación para traer juicio. El pueblo de Israel sabía que Dios creó los cielos y la tierra, y que en muchas ocasiones Él movió cielo y tierra para salvarles en amor. Por ejemplo, Él en el Éxodo, Él utilizó 10 plagas y abrió el Mar Rojo para salvarles. Cuando envió a Josué a que conquistaran Jericó, hubo un terremoto que sucedió allí. Él usó la lluvia en Jueces también. Tenemos el relato de 2 de Reyes 18, donde utilizó una plaga para derrotar a los asirios. Y esto es en parte lo que está evocando Habacuc aquí, que el Señor va, sí, con su esplendor, como con rayos. Delante de él va la pestilencia y la plaga, plagas que utilizó también allá en Egipto. Hace temblar la tierra, se desmoronan montes perpetuos.
Dios aquí es retratado como un guerrero que intercede en favor de los suyos. Y dice un comentarista de esta manera: Habacuc, al hablar de esa forma, describe al Dios que estableció su pacto con Israel, viniendo al rescate de su pueblo en el momento de mayor desesperación. Él describe una aparición de la gloria del Señor. En los tiempos críticos de la historia de su pueblo, es como si Dios hubiera puesto una vestidura visible, así como cuando se apareció como un brillo cegador parecido al fuego, a la nube y el humo, para derrotar a sus enemigos y liberar a su pueblo. Habacuc estaba recordando en todos esos momentos donde Dios intervino para salvar. El Antiguo Testamento, cuando nosotros lo leemos, no se trata tanto de una nación particular en contra de otras naciones. Se trata del único Dios verdadero contra los dioses falsos, contra los ídolos de las naciones. Y estas naciones atribuían la creación a sus dioses, el sol, las estrellas, el mar. De hecho, algunos explican cómo las 10 plagas eran en contra estaban el Señor allí reprendiendo a Egipto por su idolatría, mostrando que Él era poderoso sobre todas estas cosas que Él envió hacia ellos, que habían dioses egipcios que representaban cada una de estas plagas, mostrando Dios su poder por encima de lo que era Egipto, su faraón y sus dioses. Así que el Dios de Israel fue temido entre las naciones una y otra vez al mostrar su poder. Entonces lo que Habacuc está orando, hermanos, y cantando es: tú eres el único Dios, tú eres el creador guerrero que pelea por su pueblo. Nos has liberado antes y confiamos que nos vas a liberar otra vez. Entonces ahora Habacuc pasa a la segunda estrofa y hace una serie de preguntas retóricas. Él resalta nuevamente el control de Dios sobre la creación y cómo la misma creación reacciona al poder y a la majestad del Señor. Miren conmigo los versículos del 8 al 12. Te indignaste, Señor, contra los ríos fue tu ira, contra el mar tu furor, cuando montaste en tus caballos, en tus carros de victoria. Tu arco fue desnudado por completo. Las varas de castigo fueron juradas, con ríos hendiste la tierra. Te vieron los montes y temblaron. El diluvio de aguas pasó. Dio el abismo su voz, levantó en alto sus manos. El sol y la luna se detuvieron en su sitio. A la luz de tus saetas se fueron, al resplandor de tu lanza fulgurante. Con indignación marchaste por la tierra, con ira hollaste las naciones. Entonces mire cómo Habacuc una vez más presenta al Señor como avanzando y la creación reaccionando ante su majestad y ante su poder. Y luego pasa como a su punto principal en el versículo 13. Saliste para salvar a tu pueblo. Habacuc dice: Señor, tú saliste con toda esa gloria, con todo ese poderío para salvar a tu pueblo, para salvar a tu ungido. Destrozaste la cabeza de la casa del impío, descubriéndolo de arriba abajo. Entonces mire, este lenguaje de salir a salvar es una vez más una imagen del Éxodo. El Éxodo es un retrato, es como el retrato del Evangelio que hace el Antiguo Testamento, donde el pueblo no se salvó, ¿sí? No se salvaron a ellos mismos por medio de mérito o esfuerzo o por su fuerza y poder. Recuerden que los israelitas estaban en sus casas mientras el Señor poderosamente enviaba estas plagas a Egipto. Es Dios quien interviene y quien salva por su poder y por su misericordia. Y allí el pueblo de Israel estaba en opresión y en esclavitud, y el Señor viene y los libera con gran poder y gran gloria. Y de hecho, mire lo que dice allí el versículo que acabamos de leer: destrozaste la cabeza de la casa del impío. ¿A qué nos recuerda esto de destrozar la cabeza? Recuerden la promesa del Evangelio que aparece en Génesis 3:15, donde se dice que le dice Dios, ¿sí?, a la serpiente en medio de las maldiciones que están cayendo sobre ella: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, ¿sí? Esta te herirá en la cabeza, te aplastará la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Así que Habacuc está orando y cantando de la venida de un momento cuando Dios
libera a su pueblo de los babilonios como lo había prometido, tal como lo hizo en el Éxodo, pero también está hablando de algo que él todavía no podía entender completamente, acerca del verdadero éxodo que viene en Cristo, quien aplastó la cabeza de la serpiente, nuestro verdadero enemigo. De hecho, en una escena famosa del Nuevo Testamento, que es la escena de la transfiguración, ustedes saben que allí el Señor se va con sus tres discípulos más cercanos, que son Pedro, Juan y Jacobo, y los lleva a un monte alto, y dice el texto que se transfiguró en medio de ellos. Él se vio en su gloria, en su resplandor, y de repente estaban Moisés y Elías allí hablando con él. Y Lucas 9:31 dice que Moisés y Elías hablaban con Jesús acerca de su partida. Y literalmente la palabra que aparece allí en Lucas 9:31 para partida es la palabra éxodo. La muerte y la resurrección del Señor fueron un éxodo también. En la 10ª plaga que Dios envió a Egipto, si ustedes recuerdan, Él les dio instrucciones al pueblo de preparar un cordero y tomar de la sangre del cordero y ponerlo en los dinteles de las puertas para que el ángel de la muerte no les tocara. Ahora en el Evangelio Jesús es ese cordero. Es su sangre la que es ofrecida en favor nuestro. En favor nuestro. Dice el versículo 13, 14 y 15. Traspasaste con sus propios dardos la cabeza de sus guerreros que irrumpieron para dispersarnos. Su regocijo fue como el de los que devoran en secreto a los oprimidos. Marchaste por el mar con tus caballos en el oleaje de las inmensas aguas. Allí termina Habacuc con esta imagen gloriosa del Señor peleando en favor de su pueblo. Entonces, ¿qué es lo que nos presenta esta oración, este cántico de Habacuc? Él está recordando que el Señor es poderoso y que el Señor salva y rescata a su pueblo. Que otras veces lo ha hecho, que así como lo hizo en el Éxodo, lo volvería a hacer, aún en medio de esa situación que él había escuchado, y es que Dios iba a levantar a un pueblo que les iba a invadir. Pero él recuerda, ¿sí? Por eso le empieza diciendo, he oído lo que se dice de ti y temí. Él sabe que se trata de el único Dios verdadero, poderoso, glorioso, que viene a rescatar a su pueblo. Ahora, ¿cuál fue el resultado de la oración de Habacuc? ¿O qué determinación tomó Habacuc luego de meditar en estas verdades gloriosas con respecto al Señor? ¿Qué ocasionó eso en su corazón? El recordar las obras pasadas de Dios, de cómo Él rescata a su pueblo con poder, de cómo la creación tiembla y se estremece delante de Él. ¿Qué determinación tuvo Habacuc después de esto? Vea conmigo el versículo 16. Oí y se estremecieron mis entrañas. A tu voz temblaron mis labios. Entra podredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy. Y ahora miren esto, que es quizás una de las cosas más impresionantes que nosotros encontramos aquí. Dice, tranquilo espero el día de la angustia, dice Habacuc, al pueblo que se levantará para invadirnos. Wow, tranquilo espero el día de la angustia al pueblo que se levantará para invadirnos. Habacuc se levanta con una determinación a pesar de las circunstancias. Él sabía lo que la invasión iba a traer. Esa invasión iba a traer dolor, esa invasión iba a traer escasez, pero él dice, Señor, te oí, se estremecieron mis entrañas, a tu voz temblaron mis labios, tiemblo donde estoy. Pero él temblaba, era entre la grandeza y la majestad del Señor. Y claro, seguramente también estaba aterrorizado de esa invasión de los caldeos, pero él lo que dice es, tranquilo espero el día de la angustia al pueblo que se levantará para invadirnos. Básicamente, Señor, yo tengo más temor de ti que de los caldeos. Yo tengo más temor de ti ante quien la creación tiembla que del pueblo que tú mismo vas a usar para disciplinar a tu pueblo y traernos a ti. De manera que, hermanos, esa es la respuesta de Habacuc al recordar las obras de Dios. Él allí en su oración, en su cántico dice, tranquilo espero el día de la angustia al pueblo que vendrá a invadirnos. Hermanos, esto no es cosa ligera, o sea, póngase a pensar en eso. Ellos conocían, y Habacuc conocía, de la maldad de los babilonios.
que el día que ellos invadieran Judá sería un día terrible. Por eso lo llama el día de la angustia. Pero él dice, tranquilo espero el día de la angustia. ¿Por qué? Porque él tenía un temor mayor del Señor, que era que estaba controlando y obrando en su soberanía todas estas cosas para el bien de su pueblo. ¿Será que en nosotros puede haber esa misma resolución? Ahora, hemos estado llenos de temores en este tiempo. Hemos estado llenos de temores, preocupación. Cada vez parece que personas más cercanas están afectándose de una u otra manera con el virus. Pero hermanos, mire lo que Habacuc dijo hace un momento, que el Señor avanzaba para rescatar a su pueblo, aún en medio de plagas y pestilencias que Él envió para juzgar. Aún en medio de toda esta situación, estas plagas y pestilencias no escapan del control soberano de Dios. Y por eso nosotros podemos estar como Habacuc tranquilos. Tranquilos. Incluso muchos de nuestros temores son por cosas que ni siquiera sabemos que nos van a pasar o no. Pero mire que Habacuc, él estaba hablando de algo que tenía la certeza de que iba a pasar. ¿Sí me sigue la idea? Muchas de nuestras preocupaciones, muchos de nuestros temores es por cosas que quizás ni siquiera van a pasar. Quizás todo este tema del coronavirus va a pasar y Dios va a guardarte a ti y a tu familia. O quizás alguno se va a enfermar de eso y debe enfrentar esa prueba, pero aún así el Señor promete estar con nosotros. Sin embargo, Habacuc sí sabía que un día un pueblo malvado, terrible, opresor y asesino iba a invadir Judá. Y él dice, tranquilo espero el día de la angustia. Tranquilo espero al pueblo que se levantará para invadirnos. Wow. Ahora, ¿tenía temor a Habacuc? Bueno, por supuesto, hermano. Habacuc era un ser humano, Habacuc no era un robot. Recuerde lo que pasó en los primeros capítulos. Pero fue necesario que él meditara y recordara la grandeza del Señor para él poder entonces decir, tranquilo espero en el día de la angustia. Oh, hermanos, es mi oración que eso esté en nuestros labios también. Al saber y recordar quién es mi Dios, tranquilo espero, tranquilo estoy. Ahora, la actitud de fe del profeta no solo se reveló en que dijo que iba a esperar tranquilo, sino en una actitud de satisfacción plena, aunque faltaran todas las demás cosas. Mire conmigo el versículo 17 y 18. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. ¡Wow, hermanos! ¡Wow! ¡Qué fe tan espectacular! De Habacuc decir, mira, aunque todo esto falte, ¿qué iba a faltar cuando llegara el pueblo invasor? Porque ustedes saben, en ese tiempo eran países que dependían de su agricultura, de su ganadería, que dependían del fruto de la vid, de los animales, del ganado y todo eso. Y ahí Habacuc está diciendo, aunque falte todo lo que se supone que nos da sostenimiento, aunque falten todas esas cosas, con todo, wow, con todo yo me alegraré en el Señor, en el Dios de mi salvación, me regocijaré en Él. Hermanos, y era seguro que mucho de esto iba a suceder, como mencionaba hace un momento. Y miren cómo esto contrasta con ese cristianismo que muchos predican, que todo va a estar bien, pero que no tiene respuestas cuando estamos en momentos como este, donde hay una pandemia, donde hay mucho temor y dudas a nuestro alrededor. Pero Habacuc dice, con todo, aunque sucedan todas estas cosas, con todo, yo me alegraré. Recordaba, ¿no?, cómo vemos eso también en el Salmo 23, en el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte. Hermanos, esos aunques van a estar siempre en nuestra vida. Esos aunque siempre vamos a tenerlos con nosotros. Siempre van a haber situaciones difíciles, situaciones dolorosas, situaciones que golpeen duro nuestro corazón y nuestras vidas. Pero es allí en medio de eso donde brilla la gloria del Señor.
y donde Él allí se vuelve aquello en lo que tenemos que refugiarnos, porque no tenemos en qué más refugiarnos. Todos los demás ídolos son vanos, ¿sí? Todos los ídolos son vanos, solo está el único Dios verdadero que pelea y salva a su pueblo. Nosotros hemos visto su promesa a lo largo de este libro, donde Él le dice precisamente a Habacuc: no, yo voy a revertir todo lo malo, un día la tierra será llena de mi gloria, yo voy a avivar mi obra, ¿sí? La obra que voy a hacer, y voy a mostrar también mi compasión y misericordia. Y efectivamente así lo hizo y así lo hace. Pero hermanos, aunque todo alrededor nos falte, usted debe ponerse a pensar que nada nos puede quitar a nuestro Dios. Nada nos puede separar del amor de Dios. Eso es lo que dice Pablo ahí en Romanos 8. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ahí es donde él dice: antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores. Cuando dice: porque estoy convencido que nada ni nadie, ni la muerte nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y eso es lo que nosotros debemos recordar y atesorar. Habacuc dice dónde iba él a encontrar gozo en medio de ese día de la angustia. Dónde él iba a hallar plena satisfacción para su alma en medio del día de la tribulación. Y por eso dice: con todo esto, a pesar de todo eso, yo me alegraré y me regocijaré en el Dios de mi salvación. El mismo profeta nos dice ahora que ese gozo en Dios, para tener ese gozo en Dios, dependemos de Dios. Mire conmigo el versículo 19. El Señor Dios es mi fortaleza. Es como Habacuc diciendo: yo me puedo regocijar en Él a pesar de todo lo que pase, porque Él es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las ciervas, y por las alturas me hace caminar. ¿Sí? Dios, que es mi fortaleza, me dará pies como de ciervas, dice Habacuc, para estar firme. Y andar en mis alturas, en un sentido, es como Él estará enfocado solamente en su Señor. En su Señor. Es como dice el famoso predicador John Piper: Dios es más glorificado en nosotros cuando más satisfechos estamos en Él. Especialmente cuando viene el dolor y el sufrimiento. Especialmente cuando viene el dolor y el sufrimiento, nosotros nos podemos regocijar en el Señor, que es nuestra fortaleza. Es nuestra fortaleza. Él nos ha mostrado su amor. Él nos ha rescatado eternamente. Y quiero aprovechar y decir esto, hermanos, especialmente si hay alguien que nos está mirando que no es creyente. Quiero decirte que el peor peligro que nosotros estamos enfrentando siempre no es el coronavirus. A veces pensamos que eso es la peor plaga, es el peor problema. No. Nuestro peor problema es que estamos expuestos al juicio y a la ira de Dios por nuestro pecado. Que nosotros no merecemos otra cosa que el infierno. Y sin embargo, Él muestra su amor para con nosotros en que envía a su Hijo Jesucristo para que, arrepintiéndonos de nuestros pecados, pongamos nuestra fe en Él y hallemos descanso para nuestras almas y un refugio seguro aún en medio de situaciones como estas. Es una vacuna mucho más importante y eterna que aquella que alguna vez vayan a descubrir para el coronavirus. Por eso, tú necesitas entender esto. Para poder experimentar estas cosas, una paz verdadera que no vas a poder encontrar en ninguna otra cosa, corre a Cristo. Corre a Cristo. ¿Qué te sostiene? Y esta pregunta es para todos, creyentes y no creyentes por igual. ¿Qué te sostiene en medio del sufrimiento? Hermano, hermana, recuerda estas cosas. Él ha prometido sostenernos en todo momento. Y así como dijo el profeta, debe ser la actitud de nuestro corazón. Aunque todo a nuestro alrededor parezca desmoronarse, con todo, yo me alegraré y me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor es mi fortaleza. El Señor es mi fortaleza. Recordaba la historia de Horacio Spafford, un autor y escritor de himnos. Él, en el año 1871, su vida fue interrumpida por una serie de acontecimientos
terribles y varias desgracias que colocaron a prueba la fe de Horacio. Él perdió todas sus inversiones. Él era un hombre que había prosperado en sus negocios, pero él perdió todas sus inversiones en un famoso incendio que hubo en la ciudad de Chicago. Y no mucho después, luego de un par de años, su hijo de 3 años falleció. Entonces él se quedó con su esposa y con sus 4 hijas. Su esposa se deterioró en su salud y por recomendación médica y por otros asuntos decidieron viajar a Europa en 1873. Él, por cuestiones de sus negocios que debía atender, él no zarpó con ellos, sino que los envió adelante camino a Inglaterra. El 15 de noviembre de 1873 el barco salió de Nueva York a Inglaterra. Y mientras iban navegando a las 2 de la mañana, otro barco los estrelló. Esta mujer con sus 4 hijas allí trató de llegar a los botes salvavidas, pero había mucha gente, no alcanzó a hacerlo. Además que varios incendios se estaban formando en la cubierta del barco. Toda la situación era un lío porque el barco empezó a hundirse. Ella agarró fuerte a sus hijas, pero de repente cayeron como en un remolino. La menor salió y una tras una, en un sentido, perdió a sus 4 hijas en ese momento. En ese momento perdió a sus hijas. Y la única que sobrevivió fue ella. Fue la madre de estas pequeñas, que luego la encontraron allí aferrada a un trozo de madera. Y cuenta que ella elevó su oración al Señor y dijo: Dios me dio 4 hijas y ahora me las ha quitado. Algún día yo entenderé por qué. 9 días después de este incidente, el barco llegó a Gales y el 1 de diciembre de 1873, mire que desde el 22 de noviembre había sido el accidente, Horacio Spafford había pensado que toda su familia había fallecido en el lugar. Pero ese 1 de diciembre él recibe un telegrama de su esposa y el telegrama le dice: me salvé yo sola, ¿qué hago? Él inmediatamente partió para reencontrarse con su esposa, así que zarpó en un barco para ir a Europa a reencontrarse con su esposa. Y cuando iban en medio de este viaje, el capitán del barco, cuando iban pasando por el lugar donde hubo el accidente, él le señaló a Horacio: mira, se han hecho las investigaciones y creemos que fue por aquí donde fallecieron tus hijas. Y varios kilómetros de profundidad había allí. Y esa noche, por supuesto, Horacio no pudo dormir mientras pensaba en sus hijas, en los brazos del Cordero, a salvo en los brazos de Cristo. Y él esa noche fue que tomó un lápiz o con cualquier instrumento que sea con el que escribieran en esa época, y él escribió estas inmortales líneas, hermanos: de paz inundada mi senda esté, o cúbrala un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte diré, estoy bien con mi Dios. Wow. Quiere el Señor darnos a nosotros ese tipo de fe, que aún en el momento más duro, de la prueba más difícil que te puedas imaginar, tú puedas cantar esta canción, tú puedas recordar estas cosas. De paz esté mi senda, o cúbrala un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Y de eso se trata lo que nos enseña Habacuc allí. Él pudo entonces entender y recordar que todo lo que Dios hace, lo hace por un buen propósito, porque Él es bueno, y buscaba en ese acto de juicio con su pueblo, buscaba purificarlo, buscaba traerlo hacia Él. Que nosotros podamos pensar en nuestras pruebas y aflicciones de esa manera. El Señor está en control. El Señor me ha mostrado su fidelidad. El Señor es poderoso para salvar. Y aunque me falten todas las cosas, el gozo de mi corazón no depende de aquello que es pasajero, sino que depende de aquel que es la roca eterna. Y en Él estamos seguros y en Él estamos confiados. Hermanos, sé que nosotros pasamos por situaciones similares a las de Habacuc,
con dudas, preguntando por qué, Señor, por qué haces las cosas de esta manera. Pero que así como Habacuc fue llevado a adorar a Dios, así seamos nosotros también llevados a adorar a Dios, aún en medio de nuestras dudas, de nuestras luchas y de nuestras incertidumbres. Que al igual que Habacuc, él pudo ver y decir, he oído lo que se dice de ti, y recordó las obras maravillosas del poderoso de Israel. También nosotros, en medio de nuestras aflicciones, podamos recordar las obras de Dios. Nosotros podemos mirar atrás y recordar que el Señor ha sido fiel con nosotros y lo seguirá siendo. Nosotros podemos recordar cómo hemos visto su mano poderosa una y otra vez. Que así como Habacuc, nosotros podamos decir, tranquilo espero, porque aunque pase todo esto, aunque ya no hayan vacas en los corrales, aunque ya no tenga trabajo, aunque haya perdido esto, aunque haya pasado aquello, con todo yo me alegraré, aleluya, en el Señor. Me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor es mi fortaleza, el que hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, porque ella es verdad, y queremos, Señor, al igual que Habacuc, nuestro corazón esté confiado en ti. Señor, nosotros hemos visto tu salvación en nuestras vidas de muchas maneras, pero especialmente en tu amor, en que nos has salvado en Cristo Jesús nuestro Señor, en que en Él nos has socorrido eternamente. Y hoy, Señor, nosotros estamos en tus manos. Padre, yo te oro por mis hermanos que están escuchando acá, para que aún en medio de la angustia y la aflicción que puedan estar sintiendo en este momento, ellos puedan, Señor, recordar y saber que nada sucede que escape de tu control, Señor. Y eso debe traer confianza a nuestro corazón, porque tú eres bueno, Señor. Tu carácter es bondadoso, aunque nuestras circunstancias sean malas. Y nos puede pasar como quedó la esposa de Horacio, que decía, algún día sabré por qué el Señor me quitó mis hijas. Así nosotros podamos decir, algún día sabré, Señor, por qué permitiste esto, por qué permitiste aquello. Pero con todo y eso, que podamos cantar, oh, estoy bien, tengo paz con mi Señor en Cristo. Gloria a Dios. Amén. El Señor les bendiga, hermano. De paz inundada, mi ser.